aquí en gastronomía como en todo. Cuando uno escribe en papel tiene más cuidado y procura tenerse más un pensamiento más o menos objetivo. Internet es un sitio donde la información es muy ligera, muy frívola. ¿Por qué? En todas las cosas porque tiene que ser muy actual. La gracia de Internet es ser inmediato en la hora de informar y por lo tanto no hay tiempo ni de comprobar, como nos dirán en la Facultad de Periodismo, por lo menos 3 veces, o con 3 fuentes distintas, en Internet no se comprueba nada. Uno va a un restaurante, le dicen que el jefe está enfermo, que ya no va y lo publican en el acto en Internet. Cuando tiene tiempo de pensar y cuando va a hacer una publicación impresa, llama, confirma y pregunta. Por lo tanto, son 2 medios de comunicación muy distintos. En uno prima el contenido, el razonamiento y la opinión, y en el otro prima la inmediatez, y en gran medida la ligereza. No, yo creo que las dos son válidas. Yo creo que el Internet te permite estar al día de un montón de cosas, sabiendo que son fiables hasta un cierto punto, excepto que la fuente sea fiable, y normalmente eso es casi una reproducción de lo que se publica en la letra impresa. Es evidente que la televisión y la radio influyen mucho más que los periódicos, o en política, por ejemplo, en economía, pero casi todos los periodistas de la radio y la televisión tienen en cuenta lo que dicen los periódicos. Por lo tanto, los periódicos influyen muchísimo, y en gastronomía ocurre lo mismo. La guía en CAPSA o la guía Repsol es lo que más influye en la gastronomía española, sin duda alguna. La puedes ver en Internet, pero el esfuerzo lo hacemos los que hacemos la guía porque sale impresa, si no, probablemente también actuaríamos todos con un poco más de ligereza. Tienes que dar instantáneamente al restaurante que ha cerrado, sin explicar por qué, o tienes que decirlos que han abierto, o tienes que decirlos que ha habido protestas. Bueno, eso funciona así.